Voy a empezar en castellano. Buenas tardes a todos y luego será un debate, un encuentro en muchos idiomas. Soy François Dumont, director de la comunicación de Médicos Sin Fronteras y estamos muy felices de organizar este debate gracias al Festival Alternativa, gracias al CCCB por organizar este debate, esta proyección muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque a la ocasión de nuestros 50 años, 50 aniversario de Médicos Sin Fronteras, es un tema que queremos hablar, discutir, porque nos apela directamente. Como sabéis, trabajamos en muchísimos países donde hay guerras, conflictos, situaciones de campos de refugiados, crisis humanitarias, llamadas crisis humanitarias. Y somos conscientes también que tenemos una responsabilidad, nosotros también, en el relato de estas crisis. A menudo lo que nos llega aquí en España como información son a menudo reduccionistas o también enfocadas en hechos negativos. Y son estereotipos. En la ética de la imagen y del lenguaje en Médicos Sin Fronteras llevamos un tiempo hablándolo y reflexionando sobre esto, pero la verdad es que los últimos 2 años, 3 años, hubo una aceleración con los movimientos antirracistas, Black Lives Matter, entre otros. Y la verdad es que hay un cambio importante que ha empezado. Hablaría de 3 áreas principales. La primera es cómo representamos como Médicos Sin Fronteras las poblaciones que ayudamos, las comunidades, los pacientes de nuestros proyectos y evitar el llamado Salvador Blanco que hemos visto en la película y presentar a las víctimas como pasivas, ¿no? En segundo lugar, cómo representamos nuestro personal. En 60.000 personas que trabajan para Médicos Sin Fronteras, el 90% son personas reclutadas localmente. Así que la realidad es esta. Es importante que las personas que cuentan estas situaciones sean las personas que viven ahí, que son nuestros compañeros de ahí. Y luego hay un cambio en tercer lugar, más grande en Médicos Sin Fronteras, más allá de la comunicación del relato, que es cambiar como organización, mover los centros de decisiones hacia continentes como África, Asia, América Latina. Es un cambio que ha empezado. Todavía queda mucho por delante, mucho trabajo, pero es un cambio que tiene que acelerarse, que está en curso en Médicos Sin Fronteras. En 50 años somos conscientes que hemos contribuido a la construcción de la imagen, ¿no?, de las crisis humanitarias. El Congo, por ejemplo, es el país donde Médicos Sin Fronteras tiene los proyectos más grandes en el mundo. Los French Doctors, la comunicación humanitaria, ha tenido un papel también negativo en contar estos estereotipos. Pero del debate, de la crítica, puede surgir cambio y por esto somos muy felices de abrir este debate con realizadores documentales, periodistas, fotoperiodistas. Y empezamos. Voy a cambiar idioma. La primera pregunta para Joris Postema. Muchísimas gracias por tu película y por estar aquí. Mi pregunta es muy sencilla. Es una pregunta básica. ¿Es posible para un realizador y director de películas holandés hablar de la realidad auténtica de Goma y de Congo? Es una pregunta muy difícil de responder. Yo creo que tal vez mi compañera podría responderlo mejor, si he tenido éxito o no. Yo creo que todos los periodistas, directores de cualquier país que sacan fotografías o trabajan en el campo de la imagen desde cualquier tema, si vamos a un lugar como Goma, tenemos que ser conscientes de, sin lugar a dudas, las desigualdades, los privilegios existentes. Si uno no es suficientemente consciente, considero que las personas que filmemos y los lugares seguramente dicen más de tu background que lo que puedes ver realmente en el lugar, sus gentes y lugares. Así que es posible, pero es muy difícil. Esa sería la respuesta. Y en la película hay una dimensión experimental. Usted mismo se convierte en parte de la historia. Usted está en una situación donde comete errores. Háblenos un poco más de ello. Sí, al contrario de lo que he dicho en la primera respuesta, pues no estoy demasiado orgulloso de ello, porque normalmente cuando hago un documental
hago una investigación profunda, sé básicamente lo que quiero filmar. Por ello fui a Goma para hacer investigación con mi cámara y, sin lugar a dudas, muchas de las cosas que sucedieron serían geniales de tenerlas en una película. Así que llegó un momento en el que dejé de investigar y hacer la investigación con la cámara. Así que fui con el cámara, con el personal de Goma y fuimos a Mugabo, empezamos a filmar in situ cosas que sucedían, que nos hablaban por sí mismas sobre la disparidad de las desigualdades y creemos que mucho de ello se transmite, afortunadamente, en cierta medida. Ha sido muy orgánico. Yo creo que cuando estábamos filmando, sobre todo cuando íbamos a cenar con Gansa, el productor, decidimos que teníamos que hacer a los días siguientes. Así que la película tenía como propósito para mí hacer cosas estúpidas a veces. Y para Gansa y Teddy Jack y todos los demás que me dijeran qué estupideces había cometido. Una curiosidad. Cuando vemos la última escena, el feedback que recibes, ¿lo incorporas en la edición o no? ¿Cómo funcionó? El plan en un momento dado era un poco que yo quería editarlo con todo el mundo, pero por supuesto no desde una perspectiva congoleña occidental, sino había muchas perspectivas personales y me temía que nos quedásemos atascados en un punto intermedio. Así que solo hubiese las visiones de la gente que estábamos allí. Y por lo tanto me decidí a mí mismo, voy a hacer mi película, será mi película, voy a volver, voy a mostrarlo a un público y por lo tanto así me podrían decir cuáles son los fallos de la película y los últimos 10 minutos, pues con la gente de Goma, pues podríamos terminarlo. Así es como funcionó. Bernadette, muchas gracias por estar con nosotros. En fait, et pensez-vous que Yoris a réussi à échapper aux stéréotypes? Bon, je pourrais dire, déjà le film Stop Filming Us, c'est un film qui s'est démarqué parce que souvent on voit des gens venir pour faire un film au Congo, mais ce sont des gens qui viennent prétendant maîtriser toute la situation. Et donc, on se focalise juste sur ce qu'on a préconçu dans sa tête, ce qui empêche de voir d'autres réalités sur place. Et Yoris, d'abord, il est venu d'abord apprendre la région, donc un peu se questionner sur ce qu'est l'image à Goma, ce qu'il pouvait représenter. Et c'est vrai, c'est un film qui sort de l'ordinaire, bien qu'il y a encore certains éléments qui a échappé parce que il est occidental et il y a certains faits qui se passent. Par exemple, cette scène où on fouettait quelqu'un dans la rue et lui, il a jugé par rapport à sa perception. Donc, par exemple, ça, il y a un stéréotype qui a persisté, mais ce film, c'est un film qui sort de l'ordinaire, si je peux le dire. Et qu'est-ce que vous pensez, en général, de la représentation ou de l'image qui est donnée de votre pays, la République démocratique du Congo, dans les médias occidentaux ou internationaux en général? Alors, déjà, l'image de la RDC a été, je dirais, c'est une image, donc l'image qu'on voit que l'Europe ou le monde a du Congo, c'est une image qui, pour moi, n'est pas juste par rapport à la réalité qui sévit dans le pays. Et donc, on a assisté à beaucoup de cas, par exemple les travaux des ONG, qui se sont focalisés sur un peuple qui a besoin et qui a besoin d'une aide. Et ce qui a empêché à ce qu'on voit des initiatives locales, par exemple, qui se développent dans le pays pour donner, pour mieux connaître le peuple qui y vit. Autre chose, c'est avec les médias internationaux. Donc, on sait tous, je suis journaliste personnellement et je sais qu'il y a peut-être des journalistes ici. Donc, une information qui se vend bien, c'est le breaking news. Et le breaking news, souvent, c'est basé sur la violence ou donc la guerre et le viol.
Donc ça, ce sont des informations qui se vendent très bien. Et donc, plusieurs médias internationaux se sont embraqués des caméras juste sur cette facette et a oublié de documenter d'autres côtés du pays. Et ça a permis au monde d'avoir une image qui n'est pas complète, qui n'est pas complexe de ce qu'est la réalité au pays. Parce que, comme par exemple en Europe, il y a une vie qui continue. Donc, voilà, moi je viens de Goma, c'est qu'il y a une vie. Et c'est important de documenter cette vie pour avoir une image plus complexe du pays. Et est-ce qu'il y a des alternatives ou est-ce que vous contribuez à essayer d'offrir une narration alternative? Est-ce qu'il y a des projets en particulier dont vous voulez nous parler? Ok. Alors, face à ce problème, donc, il y a des gens qui réfléchissent sur comment donner des alternatives. Et par exemple, je suis parmi ces gens qui commencent à réfléchir. Et par exemple, le centre Yolé Africa, où j'évolue aussi, j'ai été étudiante là-bas et je continue à travailler avec eux. Il y a des cours pour cette remise en question et voir comment est-ce qu'on arrive à nous voir nous-mêmes, mais aussi à voir l'image de tout le pays. Et c'est comme ça que, par exemple, moi, avec tous ces bagages intellectuels que j'ai eus, je me suis remise en question aussi parce que je travaillais aussi en ignorance que, par exemple, mon travail pourrait avoir un impact sur tout ce qui était l'image du pays. Et c'est comme ça que j'ai commencé personnellement à m'intéresser sur des histoires de résilience de la communauté congolaise. Comment donc puiser un peu plus dans des initiatives locales pour reconstruire le pays malgré tous les problèmes qu'on traverse du jour au jour. Et voilà, donc j'ai réalisé des films qui met en lumière ces pouvoirs, donc ces initiatives locales qui permettent en fait au pays de survivre malgré tous les problèmes qu'on peut connaître. Et le film dont vous cherchez des financements dans le documentaire va pu se réaliser, la deuxième partie? Bon, jusque-là, non. La deuxième partie n'est pas... La segunda parte aún no se ha realizado hasta la fecha porque, a fin de cuentas, lo que se da es este tema de financiación que sigue habiendo y produciéndose. Entonces, como realizadora y directora congolesa local, hay instituciones en las que, bueno, nos hemos, como diríamos, chocado y no hemos logrado tener una respuesta positiva. Así que la película es una película aún incompleta, pero aparte de todo ello, pues he empezado otros proyectos y, por ejemplo, hoy en día he realizado una película, Letter of My Child, de From Rip, y estamos intentándolo transmitir y difundir. Es una película que se basa en la historia de una superviviente de violencia sexual y no se ha visto como una víctima de esta barbarie, pero se trata, a fin de cuentas, de una mujer, aunque sea superviviente de la violencia sexual, ha tenido un hijo y, bueno, escribe una carta para reconciliarse con su hijo. Entonces esta mujer ve ese poder, el poder de la ciudadana ordinaria que retoma de la ciudadana de a pie, que va más allá de todo lo conocido para dar vida a la comunidad, para poder tener una reconstrucción personal y dar vida a toda la comunidad. Así que, bueno, se trata a fin de cuentas de una película que pone y muestra, da luz a la otra perspectiva de la superviviente de la violencia sexual que no está muy documentada aún. Gracias. Antes de pasar a Silvia Omedes, de Fotografía Social Vision, una pregunta para los dos, tal vez. No se trata de mostrar o no mostrar la violencia, sino más bien el sufrimiento, tal vez, la manera de cómo se muestra la violencia y el sufrimiento, ¿no? Joris, el canal de inglés no está funcionando, así que pregúntame en inglés.
Entonces, Bernadette estaba hablando de la historia de la víctima y de la supervivencia de la víctima y, por tanto, mi pregunta es la siguiente. La pregunta primordial: ¿deberíamos mostrar o no la violencia? Porque a lo mejor la violencia y el sufrimiento existe. Deberíamos mostrarlo más de una manera, ¿no? Para presentarlo mejor. Eso es tal vez lo más importante. No sé lo que se ha dicho antes, ¿no? Pero en cierta medida se tiene que demostrar con dignidad. Es muy difícil, pero también darse cuenta, y esto es precisamente lo que el último que aparece en la película dice, que si se perpetúa la violencia, se repiten los estereotipos y entonces será lo único que recuerde la gente. Hay que comprender la fuerza de repetir los estereotipos sin cesar y pensar que realmente deberíamos tratar este tema, ¿no? Y mostrarlo de una manera negativa. ¿Está de acuerdo, Bernadette? Bien, si hablamos, si el problema es hablar de la guerra, sí, de hecho, Il y a la guerre au Congo. Il y a tenemos la violación, ahí está la guerra también, y bien, el tema de los niños soldados, pero no solo tenemos eso en Congo. Tenemos que hablar de la guerra, tenemos que hablar del fenómeno de los niños, de la guerra y de la violación, pero no solo tenemos eso en Congo. Por tanto, para mí, hablar de la guerra es importante, pero también hablar de otra vida que sigue a pesar de la guerra, porque Congo no es solo guerra. Congo también es un joven que sale de su casa por la mañana para ir a trabajar, vuelve por la noche, quiere encontrarse con sus amigos, sentarse en un bar, tomarse algo y volver a su casa y dormir. Como la vida en España, en Bélgica o en cualquier otro lugar, en todo el mundo. Así que para mí, podemos hablar de la guerra, pero no hay solo guerra. Tenemos que tener la valentía y la mirada de ver las cosas distintas. Silvia, su asociación Photographic Social Vision organiza el World Press Photo aquí en Barcelona. ¿Qué imagen tenemos en World Press Photo? ¿Siempre caemos en la misma trampa y los mismos estereotipos? Muy buenas noches a todos. Como organizadora de World Press Photo, puedo decir que entidades, fundaciones y concursos como esto han sido los responsables de que los clichés se perpetúen a lo largo de 66 años, a pesar de respetar las funciones de una entidad como World Press Photo, que todos los días trabajan para que el fotoperiodista y sus historias salgan a la luz sin censura, sin manipulación, preservando nuestro derecho a estar informados y cuidando también que los medios de comunicación nos sigan informando. Así que es una gran plataforma, pero es evidente, ha vivido y ha bebido de los mismos vicios que se denuncian en esta película y en este gran proyecto. Es cierto también que en los últimos años el sector del fotoperiodismo está realizando una muy buena autocrítica y a fondo. No la están haciendo los medios, la están haciendo los propios fotoperiodistas, que tienen una gran dificultad para llegar a su público cada vez más, ya que no cuentan con los medios de comunicación como cómplices y están buscando vías alternativas para contar aquello a que pueden ver como testigos. Pero desde la organización, es decir, desde Holanda, desde Ámsterdam, hace más de 5 o 6 años que se están produciendo cambios. El jurado ya no está compuesto por hombres expertos, blancos, anglosajones. Desde hace 4 o 5 años se integran expertos africanos, latinoamericanos, hombres y mujeres, y esto en el último tiempo ha creado una tendencia y un resultado distinto también, pero lo que hay es radical y se puede decir que hay una nueva directora desde febrero del año 2022.
que se llama Joumana y ha dado la vuelta radical a la organización, está asumiendo el desafío. Cuando salgan las nuevas bases para participar, donde están participando muchos fotoperiodistas a nivel mundial, las bases son absolutamente distintas. Y se organizará el concurso y se dará opción a todas las regiones del mundo. Es decir, cualquier fotógrafo local, africano, latinoamericano, de Oriente Medio, podrá presentarse. Y en primer lugar tendrá que vencer en su región, el jurado es de su región, y a partir de ahí pues llegarán los fotógrafos y fotógrafas vencedores y vencedoras hasta la última ronda. Esto es drásticamente radical, sobre todo porque se quiere hacer justicia a su propio nombre, World Press Photo. Llevamos 60 años donde World Press Photo solo estaba difundiendo la mirada de fotógrafos europeos y anglosajones sobre algunos espacios públicos, sobre todo vinculados en zonas de conflicto. Y estoy de acuerdo con Bernadette. El fotoperiodismo es mucho más que ello. Mientras entendamos el fotoperiodismo como el espacio público y el conflicto o documentar desde un único punto de vista para el desarrollo de proyectos o países, estaremos siempre renunciando a una muy grandiosa parte de la realidad. Es decir, World Press Photo, cuando se realicen estos cambios desde mi punto de vista, es muy importante para el sector, para todo el mundo, ya que son líderes de nuestra memoria visual. Lo son y lo fueron en el pasado y ahora cuentan con la responsabilidad y espero que la estén afrontando con firmeza para crear nuestra memoria visual en el futuro. Entonces, al ser diversos, al poner a miembros del jurado de distintos continentes, creando esta liguilla entre regiones y sobre todo manteniendo el anonimato a lo largo del proceso y a la vez también abriendo en las últimas rondas no los nombres, pero sí el género de las personas que participan, los lugares donde viven, para garantizar diversidad y, como decía Bernadette, una visión más completa, más rica, más matizada, menos en blanco y negro. Por tanto, considero, y yo como mínimo, como colaboradora de ellos, estamos viendo con gran ilusión este cambio. Sé que es algo muy valiente, que pueden existir reticencias porque la industria audiovisual es muy fuerte y poderosa. Las imágenes que consumimos diariamente pertenecen a 6 agencias mundiales que se lo comen todo. Dependen de los freelance, de las miradas independientes sobre el terreno. En cierta medida esto, bueno, nos empobrece, ¿no? Pero como Fundación World Press Photo Holanda y como líder tenemos una responsabilidad que hemos decidido tener y por tanto les deseamos muchísima suerte. Y usted que trabaja también aquí en Barcelona como asociación, siendo la fotografía una herramienta de integración social y de sensibilización, rápidamente podría comentarnos qué cambia cuando le damos la cámara a la persona que vive la situación y les damos espacio para que nos cuenten su propia historia. ¿Algún ejemplo aquí en Barcelona? Nuestra organización y entidad en Barcelona hace 13 años que inició una serie de talleres de fotografía participativa. Lo que da son cámaras a los colectivos que no poseen voz. De este modo, no es arteterapia, ya que no lo es, sino simplemente se está ofreciendo la cámara para que todo el mundo tenga la libertad de explicar lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Así que en el proceso de acompañamiento, donde mostramos cómo funciona la cámara, cada uno de los participantes en estas sesiones lo que hace es lograr su propio relato y después se difunde a nivel público. Y en ese punto es un momento muy interesante porque en muchos casos se da un cambio de papel. La gente la ve de un modo distinto a estas personas y ellas también se ven en su contexto de un modo distinto. Lo estamos realizando en colectivos adultos que han sufrido abusos sexuales cuando eran menores, han pasado por este trauma que desde hace mucho tiempo les ha paralizado. A fin de cuentas, con una cámara, pues nuestra experiencia nos muestra que nuestra metodología pues llega más lejos. No todo se puede verbalizar y a veces con una cámara en mano pues se generan otros relatos más emotivos, más íntimos y más valientes. Y también hemos trabajado con gente que sufre Alzheimer y con otros trabajadores que tienen problemas, enfermedades con
vendedores de top manta con enfermos mentales y bien, nos hemos dado cuenta de que hay que darles voz y por tanto no intervenimos en estos debates, sino que los acompañamos y garantizamos pues que todos y cada uno de nosotros podamos hacer un proyecto de transformación. Muchas gracias. Yo creo que hay algún problema de traducción, así que voy a seguir con Bernadette hasta que resolvamos la traducción con Juris y entonces veremos un poco, ¿no? Si hay preguntas del público, vamos a escuchar a los participantes hablando de la perspectiva local, la historia de Lei Wera, la fotógrafa que precisamente habla y trabaja para las ONGs, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia y la perspectiva extranjera y la perspectiva local? Si lo vemos, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, se va adaptando, ¿verdad? Hasta que los occidentales lo puedan lograr, ¿no? Y se adapten. De hecho, puede parecer absurdo, ¿verdad?, que uno esté militando para la muy buena representación y que esté limitado los productos, mais qui répond aux attentes de l'ONG. que pueda llegar a los objetivos finales. Y entonces, Mais c'est pas que quand je travaille avec une ONG que directement j'endosse tout ce qu'ils font. Mais parfois, on est obligé par raison de survie, on peut travailler avec les ONG. Parce que comme vous l'avez remarqué dans le film, faire un film qui sort de la... Una película que sale de lo ordinario y que no responde precisamente a las expectativas de aquellos que tienen los medios. Eso no pasa por ahí, sin lugar a dudas. Y por tanto, bien, nos debemos a ese problema y por tanto, por eso, cuando trabajamos con las ONGs, basta solo tener un contrato que tenga los términos de referencia que se tienen que hacer y, por lo tanto, ver cuáles son los honorarios y cuáles son los fondos que se desbloquean. Pero, bien, tenemos que saber que es precisamente todo lo que están haciendo las ONGs. No. ¿Ha resuelto los problemas o no? Demasiados problemas. Bien, entonces voy a hablar directamente en inglés y como mínimo así lo entenderás. Bien, básicamente la pregunta que acabamos de hacerle a Bernadette, ¿cuál es la diferencia para usted entre la perspectiva local y la perspectiva extranjera? Y estábamos hablando también de la historia de Lane, la fotógrafa que trabaja para esa ONG y que se adapta a la perspectiva occidental. Bien, yo pienso que el ejemplo de Lei, y esto es lo que hace que sea tan difícil, porque siempre se puede tener y contar con un fotógrafo local para ver la perspectiva local, pero de hecho le dijeron qué tipo de fotografías debía tomar. Así que es una mezcla entre la perspectiva local y la perspectiva occidental. Así que esto es difícil, ¿no? También él me dijo, ¿no?, que, bueno, que era una ONG holandesa y invitaban a gente de goma para que pusieran a post, les pagaban $50 sin ningún tipo de censura. Así que parecía una idea fantástica. Así tenías una perspectiva local real, pero lo que pasaba es que solo tenían los blogs sobre los temas que les interesaban a las ONGs. Y por lo tanto todos los chicos y las chicas son listos, ¿no? Y entonces conocen la perspectiva y saben cuáles son los blogs que iban a aparecer. Por lo tanto, se filtra la perspectiva local y realmente lo que hay que hacer es saber lo que piensan, pero al final solo se escribe lo que queremos leer en cierta medida. Por tanto, es demasiado complicado. Es muy difícil, ¿verdad?, poder comprender lo que es real y lo que no es. Y yo doy por sentado que el documental se realizó para el público occidental. Al final de la película,
una de las personas que estaban precisamente en el grupo dijo lo siguiente, que la gente occidental solo recordaría la parte negativa. Ha hecho muchas presentaciones al respecto. ¿Qué piensa la gente occidental? Nosotros también les lo podemos preguntar, ¿verdad? Al público que está aquí, ¿no? Si alguien quiere intervenir o puede hacerlo. ¿Solo recuerdan los estereotipos o u otras cosas también en la película? Esta sería la pregunta. I noticed that, especially in that, especially in that scene with the woman from the UN. It's not the UN. It's like an agency from the UN. It seems to me that Especialmente she was really, me da really la naive. sensación que fue demasiado ingenua respecto a los resultados de su acción. Ella pensó que había convencido a los comandantes precisamente a, bueno, parar la contratación de los niños soldados y fue muy ingenua para mí. Está bien, en cierta medida, porque es una crítica, ¿verdad?, a la mirada de precisamente los salvadores blancos. Ella sabe lo que significa ser salvadora blanca y dice que no lo es, pero en cierta medida sí que lo es. Lo que he podido captar en esta película que realmente usted ha podido hacer esta crítica que ha sido realmente muy interesante de ver. No era para nada esta sensación o una perspectiva negativa de la comunidad negra. Es que bien oír este comentario. Yo creo que para mí, en los ejemplos que ella da, tengo la sensación que la película tenía que mostrar algo distinto, no el estereotipo negativo y los mecanismos, sobre todo, que llevan a los estereotipos, a la violencia, a los campos de refugiados. Para mí es imposible responder la pregunta si estoy perpetuando o no los estereotipos. Esta cuestión no la puedo responder, no lo sé. ¿Alguna pregunta más o alguna reacción? Yo creo que hay tiempo para preguntas, es mucho mejor hablar entre nosotros, creo. Bien, tengo una pregunta para Joris y también para Silvia. Soy un fotoperiodista brasileño, trabajo aquí en Barcelona y me encanta que se empodere la narrativa local. Pero como brasileño, es algo que Joris no menciona en la película. Tiene que ver con la cuestión de los fondos. Está muy bien de poder dar, el poder de tener estas comisiones locales que votan para las fotografías que se hacen, pero ¿cómo se paga por ello, no? Porque es una situación muy distinta la de Europa, en África, Latinoamérica, porque en la película usted dice que es imposible, lo cual es algo que no me saco de la cabeza. ¿Por qué es imposible y cómo podríamos resolverlo? Yo creo que hay dos respuestas ante ello. El sistema del cual estoy hablando es la manera holandesa de dar fondos a las películas. El director, pues, tiene que ser holandés para poder adquirir fondos. Es una perspectiva pragmática y sería casi imposible, ¿verdad? El tema de los fondos es realmente importante y debería haber algún tipo de fondos para todo tipo de gente en todos los países donde no hay gobiernos que den fondos a las películas y deberíamos conseguir algún sistema, algo que es ya muy complicado, porque ¿quién va a decidir qué películas van a conseguir fondos o no? Y también, ¿quién va a contribuir a ello? Porque es el dinero de los ciudadanos y por tanto debería haber algún sistema mundial para hacerlo. No sé, a lo mejor tú tienes alguna idea. A Catalunya hi ha moltes subvencions públiques i televisions que coprodueixen, Televisió Espanyola, TV3, ara les plataformes s'han posat a tope amb tot això. No és fàcil, aconseguir els diners per produir coses, però jo penso que aquí estem en una regió on molta cosa es tira endavant. No sé si... No tinc la solució, però vaja, hi ha moltes produccions que veuen la llum gràcies al suport que rep la Generalitat i TV3 estan aportant molts diners a coproduccions. ¿Hemos respondido a su pregunta?
Sí. Muchas gracias. Voy a intentarlo en inglés, aunque hablo francés. Tengo una pregunta también para Bernadette. Voy a preguntar en francés a lo mejor después. Al ver la película me he dado cuenta, desde mi perspectiva, que es muy positivo y lo que se muestra, y sobre todo al final, cuando se comentaba las escenas, todo se comentaba desde una manera tal que la gente no sabía, ¿no? Y se les pedía que se mostrase una vez más. Y sobre todo, cuando Bernadette pregunta una subvención al Instituto francés, le pide una subvención al Instituto francés y la mujer de las Naciones Unidas, ¿verdad? Ambas situaciones son muy irónicas. Por ejemplo, la mujer de Naciones Unidas, estoy de acuerdo con su observación, que era muy ingenua, ¿verdad? Y se sentía, bueno, como muy poderosa. Yo hago política, bla, bla, bla. No soy una salvadora blanca, pero llegas con un helicóptero en medio de un pueblo, ¿verdad? Como blanco, ya eres ese salvador blanco. Estás actuando con el estereotipo, ¿verdad? Pero para mí esto estaba mostrando el estereotipo y, ¿cómo se dice? Lo mismo precisamente, se está perpetuando lo mismo con Bernadette y el Instituto francés, ¿no? Yo estoy viendo, ¿verdad?, al tipo del Instituto francés como si manejara los estereotipos. Ah, ¿quieres un ordenador? ¿Ya tienes un ordenador? Ah, sí, ¿lo quieres? Claro, todo el mundo tiene un ordenador, claro. Pero para mí la cuestión era súper estereotipada. No sé si me entienden. Una pregunta para Bernadette. Sí, bueno, de entrada quería volver, ¿no?, a esa situación. ¿Tú la viviste como ese estereotipo? ¿Lo viste de un modo estereotipado como se vio en el Instituto francés? No sé si la viviste así y sobre todo también si usted como mujer africana, no diría que cambie el discurso, pero se observa cada vez más conciencia en torno a esta narrativa racista, neocolonial, colonial. Este sistema, de hecho, tiene más conciencia al respecto. Yo tengo la sensación que sí, pero ya hace mucho tiempo, ¿verdad?, que me intereso sobre el tema y una vez más no soy africana y por lo tanto me gustaría saber cuál es su opinión. Muy bien. Bien, esto realmente es un estereotipo que persiste en la vida en Goma. Y entonces, alguien cuando no controla la región, cuando alguien no conoce la persona que habla, muy a menudo, pues son las asociaciones, las organizaciones que dicen que vienen a ayudar a los congoleños. Para mí, diría, al conversar precisamente con el director del Instituto francés, me pude percatar que no conocía la realidad del lugar. Porque, por ejemplo, cuando él dice que me va a dar a conocer a Goma, yo ya hacía parte de esa vida en Goma, yo ya formaba parte de la comunidad y entonces no sé si sería él quien me iba a mostrar realmente las cosas allí. Todo esto son secuelas que quedan, por ejemplo, por causa de la colonización. Es el mismo sistema, a fin de cuentas. Las instituciones occidentales que se implantan en Congo para poder ayudar, vienen a ayudar al pueblo, pero de hecho no controlan la necesidad del pueblo congoleño. Entonces, el caso del Instituto francés es un ejemplo muy específico para poder mostrar todo esto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más al fondo?
Tengo una pregunta para Joris. El tema respecto a lo que quería mostrar en la película. Para mí, si soy sincera, más bien es un retrato de usted y cómo usted se posiciona en la película. Así que le hago esta pregunta porque usted está diciendo que normalmente, ¿verdad?, investiga y después realiza la película, ¿no? ¿Esta película la haría de la misma manera? Tal vez usted se da cuenta de que no estaba suficientemente preparado y que tampoco podía confrontarse a sus propios privilegios, especialmente en las situaciones en las que muchas personas le enseñaron cosas y no se formó ni educó usted antes para poder tener conversaciones futuras. Bien, cuando digo que no hice ninguna investigación, evidentemente no es que no hiciera ninguna investigación realmente. Yo ya sabía algo, ¿verdad? Siempre veo que es una pregunta muy difícil porque ya me la hicieron antes, pero el problema un poco que tuve es que implica, en cierta medida, si yo voy, por ejemplo, a Goma y le pido a Betty, Ganza, Mugabo para que me eduquen, ¿ellos lo harían? No, no lo harían. Me darían una patada y me dirían, vete de la sala y vete a tu casa y primero investiga. Así que es algo entre medio, ¿verdad? Tomé muchos cafés con Gansa por Skype para hablar, para charlar y también para poder hacer la película, porque al principio no querían hacer la película, ciertamente. Y entonces no quería estar delante de la película, después sí que quiso estar delante de la película en un momento dado para compartir su punto de vista. Así que entiendo que la película va de mí también. Puede ser un punto débil, también puede ser un punto fuerte, porque es para un público occidental. Así que a lo mejor la gente se puede ver reflejada en mí. Pero es cierto, es un tipo blanco que va a África pidiéndole a la gente cómo son las cosas allí. No siempre necesariamente lo veo como un punto débil, pero para la próxima película, si hago una nueva película y hablo de ello y hablo con Ganza al respecto, lo haríamos completamente distinto. Ahora estamos escribiendo juntos y por tanto será una manera completamente diferente de hacer una película y una investigación aún mucho mejor. Antes de la próxima pregunta, me gustaría pedirles, ¿no? ¿Qué está realizando Joris ahora? Usted, Joris y también Bernadette. Voy a hacer la pregunta después en francés. ¿Por qué trabaja? ¿Tiene otros proyectos? Joris, después Bernadette. Bien, es una fase inicial en la que me encuentro ahora. Realmente no puedo decir nada, es demasiado pronto, es demasiado pronto. No es que no quiera, pero es demasiado pronto. ¿Sobre el mismo tema? Sí, será sobre el mismo tema. Betty. A ver, de hecho, a otros proyectos, veamos, estoy trabajando aún en la distribución de La Death of My Child de John Reap, la historia precisamente de la superviviente de los abusos, y estamos precisamente ahora difundiéndolo en los festivales. Estoy trabajando al respecto y también formo parte de un equipo que está trabajando en la segunda versión de esta película, Stop Filming Us. La idea es mostrar que existe el punto de vista, ¿verdad?, de Joris también. Joris, que ha hecho la primera versión sobre el punto de vista de Joris, y también la segunda versión, pero esto sería una versión congoleña. Es decir, ¿qué pasaría, no, si Joris se fuera? ¿Qué hubiese pasado si Joris se hubiese ido? ¿No? Entonces sería una versión congoleña, ¿no? Bueno, de hecho, si Joris se hubiese marchado, pues bueno, siempre hay directores que podrían seguir trabajando en distintos proyectos. Por tanto, no soy la única directora que está en Goma. Hay múltiples personas que trabajan en varios proyectos.
pero precisamente como la película, como la primera versión, se planteó esta cuestión también, ¿no? Que vuelve a surgir cuando se difundió la película por todo el mundo, ¿no? Si hubiese sido un congoleño que hubiese hecho la película hubiese sido distinta, bien. Teniendo en cuenta, pues, todas las intervenciones que se han producido en la película respecto a los jóvenes y que aparecieron en los distintos debates, pues bueno, yo diríamos que es la etapa en la que nos encontramos y el ejercicio sería emplear, diríamos, los mismos elementos que se han filmado y a lo mejor un montaje distinto, sí, un montaje distinto, exacto. Estaría muy bien, sería muy bonito, ¿no? A lo mejor para el año que viene. Esta película estará lista en 2022. No sé si hay más comentarios, intervenciones. ¿Tenemos aquí algún comentario más? Voy a preguntar en inglés. Porque es sobre todo para Joris, pero me interesa la opinión de todos. A lo mejor está demasiado lejos de lo que estamos tratando aquí. ¿Haría usted la misma película en Europa? Porque normalmente retamos las representaciones del racismo, mostramos muchas veces, ¿no?, que nos alejamos muchas veces de nuestra realidad más cercana. Pero hablar del mismo modo como estamos hablando aquí, cómo representar, por ejemplo, los refugiados, las comunidades rom, gente que vive y nace en Europa, y siempre hay una cierta distancia, ¿no? Siempre hablo desde mi punto de vista. Soy un fotógrafo, puedo ver algunas excepciones de algunos compañeros que trabajan con algunas comunidades, pero en líneas generales la representación que tenemos también es nuestra culpa, ¿no? Y ciertas veces pues nos acercamos a algunas comunidades que son más cercanas a nosotros que la República Democrática del Congo. No sé si es una pregunta, tal vez es una idea, ¿no? Me gustaría saber qué piensan, qué sienten si pudiésemos hacer la misma película hablando del mismo enfoque de representación aquí en nuestras ciudades, en nuestros países. ¿Los tres quieren responder? No he entendido realmente la pregunta, de verdad, perdón. És com abordaríem... Sí, és una miqueta, no és una pregunta, és una mica com... Com veieu, des de més a prop, treballar amb realitats que representem malament? Jo crec que el punt és què ens passa quan volem apropar-nos a un altre a qui desconeixem. I a vegades és fàcil tirar de recursos i clichés i repetir visualment el que altres han fotografiat prèviament. Jo penso que qualsevol exercici honest, compromès sobre el terreny, ja matitza aquests clichés. O sigui, jo penso que la solució és passar prou temps sobre el terreny i rodejar-te de gent, o sigui, conèixer a fons. I pels documentalistes més compromesos, a vegades després de 20 anys sobre el terreny, encara pensen que no estan anant a fons, no? Depèn del rigor o de la profunditat en què un treballa. O sigui, els clichés no es repeteixen quan hem anat a fons. Es tracta de potenciar treballs en profunditat i després direu, sí, qui els paga i tal, etc. I els mitjans ja no els paguen i no els cobreixen. Però jo penso que un treball fet a fons és el que matitza i enriqueix. I és el que ens fa defugir a tots dels clichés i dels estereotips. Penso. También me gustaría añadir lo siguiente. De hecho, el mundo, diríamos, no siempre será contado por aquellos que tengan medios, ¿verdad? Que no tengan medios y, por tanto, asistir a un fenómeno por alguien que viene de otro lugar, a un país que no conoce, para hacer una película. Esto puede suceder, pero tenemos que lograr que, por ejemplo, los fotógrafos locales, los directores locales que trabajan, que documentan ellos mismos sus propias vidas, lo tienen que hacer ellos. Porque yo sé que para evitar estos estereotipos, en primer lugar, tenemos que dar los medios a las personas que controlen sus vidas para que las cuenten.
Porque así sí que se pueden dar todos los matices posibles. ¿Por qué? Porque controlan sus vidas. ¿Joris? Creo que, bueno, es un comentario muy oportuno. No sería tan distinto, por ejemplo, que las comunidades gitanas fueran representados por otro tipo de personas que a lo mejor sí no ven las ideas si no son gitanos, ¿no? Yo creo que es una muy buena comparación. Le has dado en el clavo. Pero creo que un ejemplo, por ejemplo, aquí en Europa, que realmente existe un estereotipo y es todo el tema de la migración de los refugiados en el Mediterráneo o en Grecia. Y claro, el valor de tener que trabajar a largo plazo y poder pasar tiempo y poder salir, ¿no?, de este tema de las últimas noticias. Desde la perspectiva de Médicos Sin Fronteras nos criticamos a nosotros mismos, ¿no? Pero también tenemos esta presencia a largo plazo en el proyecto para insistir en los proyectos migratorios, etcétera, ¿no?, en Europa, y utilizar esta presencia que existe para transmitir la información de una manera más enriquecedora, con mayor investigación y más humana que la que vemos en los medios de comunicación. Este es un ejemplo que se podría empezar a aplicar en Europa hoy en día. Tengo una pregunta del chat, del streaming. Nos lo pregunta Soraya y le pregunta a Bernadette: ¿qué piensa usted del documental? Bien, creo que Joris no podrá escucharlo. En inglés, por favor. Bien. Como he dicho al principio, de hecho, la película es una película que sale del ordinario, de lo común de todas las películas que hemos visto, ¿no? Por parte de los directores extranjeros occidentales, preponderantemente extranjeros, que vienen a filmar en el Congo, que se sitúan en una tesitura de conocedores y, bueno, eso causa que se siga perpetuando los estereotipos, porque a fin de cuentas no controlan la realidad sobre el terreno. Hay una serie de elementos que se escapan. Y por tanto, este proyecto sale de lo común, porque Joris vino como observador y aprendió en Congo, y a pesar de que, como he dicho, hay aún algunos estereotipos que siguen persistiendo en la película. Pero el otro estereotipo es esta lógica colonial que no cambia. Así que estamos ante un director occidental que tiene fondos, tiene recursos para hacer una película en Congo. El sistema no ha cambiado. No sé, es todo lo que puedo decir. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta más por parte del público? Si gustan, si tienen preguntas, es el momento de hacerlas. Home, és un documental molt més útil que tots els previs, sobre el Congo. Jo penso que és un treball valent, perquè tots els d'Occident hem de començar a treure molt vici, moltes idees preconcebudes. A mi m'ha semblat un documental valent que ja ens posa a debatre i, per tant, molt més útil que molts altres que s'han filmat. I també és interessant que sigueu vosaltres, de Metges Sense Fronteres, qui propicia aquest debat, perquè sou una de les entitats més vinculades a fotoperiodisme i a fotoperiodisme de molta qualitat al llarg dels anys. I està molt bé que com a entitat esteu revisant tot això, no? El mateix que World Press Photo ho està fent i que és urgent que ho fem tots. Així que també és molt d'agrair. Muchas gracias. Bueno, entonces solo me queda agradecer a Joris Postema, a Bernadette Vibuya, Silvia Omedes. Muchísimas gracias, felicidades por esta película. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Gràcies. Thank you. Gracias.